Castorena Berreyesa Norma Angélica, Flores Escobedo Guadalupe Celia, Torres Mercado Jorge, Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto, Dávila Ramírez Carolina, Hernández Vaca Patricia Mayela, Barragán Campo Leroy, González Nava José María, Holguín Serna Julia Arcelia, Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth, Uribe Góngora Gustavo, Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto, Domínguez Luna Santiago, Román Lira Guadalupe Nayeli, Oropesa Muñoz Lorena Esperanza, López de Lara Díaz Arturo, Cabral Soto Felipe, Ortega Cortés María Elena, Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen, Presente. Reveles Carrillo Samuel. ¿No vino Samuel? Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita que llegue que se dé por presente, ¿no? Adabache Reyes María Guadalupe, Carrera Pérez Omar, González Martínez María Guadalupe, Medina Lizalde José Luis, Cruz de Lira María Isaura, Aguirre Borrego Iris. Hay quórum para sesionar, Presidenta. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 50 y 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, fracción segunda, 79, 98, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 79, fracción segunda de nuestro Reglamento General, se inicia esta sesión extraordinaria. Le solicito de manera respetuosa al primer secretario tenga bien justificar las inasistencias de los siguientes diputados: Felipe Cabral Soto, Guadalupe Adabache Reyes, Lorena Oropesa Muñoz, Mónica Borrego Estrada, Santiago Domínguez Luna. Con gusto, Presidenta. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura del dictamen referente a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 4, lectura del dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y número 5, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada Presidenta, que es aprobado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Siguiendo con él, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con mucho gusto, diputado. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice la suscrita a dar lectura de una síntesis de la minuta proyecto de decreto por la cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral. Adelante. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de la minuta proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Resultando primero, con fecha 10 de noviembre de 2016, se dio a conocer en esta sesión ordinaria de esta legislatura el oficio número 63-2-7-1394, suscrito por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, secretaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dirigido a los secretarios del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. Valoración de la minuta proyecto de decreto. La Revolución Mexicana, como movimiento político-social, fue, en gran parte, motivada por el reparto agrario, la impostergable necesidad de establecer un sistema educativo nacional y la instrumentación de una política laboral que permitiera dejar atrás trágicas rebeliones obreras, como la huelga de Río Blanco y Cananea, mismas que habían dejado una estela de sangre y encono. Por ello, en la redacción del texto constitucional del 17, 3 artículos fueron objeto de un álgido debate, el tercero, 27 y 123, considerados prácticamente la columna vertebral de la Constitución Federal vigente. La inclusión de tales postulados constitucionales, inclusive, fue considerado de avanzada y modelo para que varias naciones replicaran sus principios. En su momento, dichos postulados fueron la base para la construcción de una república de corte progresista. Pero, sin embargo, como las propias cámaras lo refieren, la sociedad de 1917 no es la misma, lo que hace inevitable estatuir un nuevo orden legal, acorde a los acontecimientos actuales. La planta productiva de esa época era incipiente, y la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, en la forma de cómo se concibieron, constituían un paso importante para la resolución de los conflictos de trabajo individuales y colectivos. Por eso, somos coincidentes de lo manifestado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dentro del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el sentido de que, sin dejar de reconocer la importante contribución del sistema de las juntas de conciliación y arbitraje para la atención de los conflictos individuales y colectivos de trabajo durante la etapa inmediatamente posterior a la Revolución Mexicana, encuentra hoy condiciones distintas. Para la atención de una justicia laboral transite de un órgano conformado por la representación de las partes en conflicto a un órgano ajeno de manera objetiva y absoluta a dichas partes. En su momento, la creación de las juntas de conciliación y arbitraje fueron una innovación que permitió equilibrar los factores de producción y otorgar ciertas garantías al gobernado, y ello permitió mantener un orden social. Pero la vertiginosidad de los cambios en la sociedad obligan a la evolución de las instituciones del Estado mexicano, y aquella conformación tripartita en su tiempo fuera un logro emanado de la propia revolución. Comenzaba a sembrar dudas. En aquel momento, la justicia impartida por las citadas juntas de conciliación y arbitraje se enmarcaba perfectamente en el postulado contenido en el artículo 17 constitucional, ya que se les consideraba tribunales, en estricto sentido. De ese modo, cobijados en la égida de los poderes ejecutivos, esta especie de justicia comenzó a enfrentarse a una realidad inocultable: el crecimiento exponencial de las fuentes de trabajo, relaciones entre empleador y trabajador más complejas, un nuevo mercado, entre otras situaciones, y todo ello obliga al Estado a transformar las instituciones y empatarlas en los cambios que indefectiblemente acontecen. En ese tenor, esta asamblea converge en la necesidad de transferir la impartición de justicia del trabajo al ámbito depositario por antonomasia de la función judicial, Poder Judicial Federal y Estatal, para que diriman los conflictos individuales y colectivos de trabajo a través de los tribunales laborales, que para tal efecto se constituyan. Coincidimos en llevar a cabo una profunda transformación del sistema de justicia laboral y proscribir aquellas prácticas, inercias y vicios que solo generan incertidumbre en las partes y propician que sea lenta, costosa y de difícil acceso. Atento a lo anterior, somos concordantes en modificar los artículos 107 y 123 de la Suprema de la Nación, con el objeto de que la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones esté a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, y también en lo que los jueces de lo laboral cuenten con capacidad y experiencia en la materia, y que en sus resoluciones observen los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
Asimismo, estimamos acertada la creación de los centros de conciliación, los cuales operarán como órganos especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. No se omite señalar que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a dichos centros, a sujetarse al procedimiento conciliatorio respectivo, el cual deberá desarrollarse en una sola audiencia, salvo que las partes determinen realizar otras más. La impartición de justicia laboral construida sobre principios sólidos es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, contribuir al desarrollo económico y fortalecer al Estado democrático de derecho. Por eso compartimos la visión contenida en la presente reforma, más aún cuando el trabajo es la actividad social fundamental de la cual se desprende todo progreso y bienestar, por lo que esta comisión de dictamen coincide con el legislador federal al tener como objetivo modernizar el sistema laboral y adaptarlo a los procesos de cambio, lo cual es un reto ineludible en la actualidad. La reforma que nos envía el Congreso de la Unión llega en un momento crucial en nuestro país, en un proceso de profundos cambios en el mercado laboral, ya que en los tiempos actuales se necesita fortalecer de manera urgente las relaciones laborales. Así que con eso se hace necesaria la creación de un modelo de justicia laboral para eliminar todas las irregularidades como una necesidad imperiosa. Esta iniciativa relativa a los artículos 107 y 123 constitucionales propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales. Plantea la función conciliatoria como instancia prejudicial, de lo que entrarán a cargo centros de conciliación especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Asimismo, propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales y crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal para atender el registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. En mérito de lo anterior, los integrantes de esta dictaminadora aprobamos en sentido positivo la presente minuta de proyecto de decreto. Las rúbricas de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura del dictamen relativo a la minuta, proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la voz los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esa mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis de la minuta proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, registros civiles, registros públicos y catastro. Adelante. Gracias. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. Primero, mejora regulatoria. Al seno de los diálogos por la justicia cotidiana, el prestigiado Centro de Investigación y Docencias Económicas recomendó llevar a cabo una profunda política nacional de mejora regulatoria, ya que se nos presenta un mosaico de leyes y ordenamientos con distintos niveles de efectividad. Para ello, el Congreso General concluye que aún no se cuenta con una estrategia efectiva de mejora regulatoria integral, que existe una gran complejidad normativa que impacta de forma negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas, lo que crea un marco jurídico complejo y poco accesible, y asimismo que es necesario garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, entre otras propuestas y estrategias a implementar. Ante este panorama,
Esta dictaminadora es coincidente con ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión, en el sentido de pugnar por el robustecimiento del mercado interno, lo cual, además de beneficiar la creación de empleos, propiciará erradicar la corrupción y discrecionalidad en los procesos relacionados con el otorgamiento de permisos, licencias y otras autorizaciones. Segundo, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros municipales. En ese aspecto, para esta dictaminadora no pasa desapercibido que la homologación de normas, procesos, sistemas, protocolos, capacitación y otros estándares son de suma importancia para empoderar la institución registral y catastral, ya que lo anterior permitirá, en primer término, contar con información para realizar un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano y de vivienda de avanzada. De igual forma, contar con una base en la que las instituciones de seguridad pública y fiscales tengan acceso a información y un dato de suma importancia, fortalecer las haciendas públicas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios, predial y traslado de dominio, conscientes que los catastros municipales, en su inmensa mayoría, están desactualizados y estos no están armonizados con los registros públicos y, en ambos casos, no están modernizados, sabedores que la grave desactualización que priva en el país es quizá la principal causa de la evasión. Tercero, justicia cívica e itinerante. Hemos señalado que los mecanismos alternativos de solución de controversias son un instrumento eficaz para dimitir conflictos y despresurizar la carga de trabajo de los tribunales, pero ese mismo efecto lograremos si aprobamos la presente edición constitucional, en razón de que a través de los impulsos de estos mecanismos estaremos en posibilidades de atender y resolver los conflictos con la premura y eficacia necesaria y evitar que un asunto vecinal, condominal o comunal termine dirimiéndose en una agencia del Ministerio Público o en un tribunal federal o del fuero común. En esas mismas tesituras, como la Cámara Alta lo indica en su dictamen, la justicia cívica debe ser el detonante para solucionar conflictos menores y juega un papel importantísimo en la previsión de los conflictos, pues establece reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica. Luego, entonces, la Cámara de Senadores es enfática en señalar que la justicia cotidiana está íntimamente ligada con una nueva visión de impartir y administrar justicia, y por eso, efectivamente, debemos privilegiar que los conflictos de soluciones desde un primer momento, o sea, cuando se inician y no cuando requieren la intervención de la autoridad jurisdiccional. Por último, otro de los componentes de la reforma en cuestión es la denominada justicia itinerante, misma que tiene como fin último acercar la justicia a las personas, es decir, estar presentes en todos los lugares del país, inclusive en las comunidades más alejadas o marginadas. Cuarto, mecanismos alternativos de solución de controversias. Otras de las temáticas que se establecen en la minuta sujeta a estudio se relaciona con los mecanismos alternativos de solución de controversias, ordinariamente denominados MASC. Medios desde su instauración han sido de gran valía para evitar una posible fisura del tejido social, privilegiando la armonía en los núcleos sociales. Pues bien, en el dictamen emitido por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se citan algunos extractos de la exposición de motivos de la iniciativa que se presenta por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en la cual se señaló que, en México, el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias ha aumentado y estos se han asimilado como parte del Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, no existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. Esta situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común respecto de dichos mecanismos de resolución de disputas. Quinto, registro civil. Por último, abordaremos otro de los tópicos que fueron objeto de estudio por parte de las cámaras de senadores y diputados del Honorable Congreso de la Unión, que como parte integrante del Poder Revisor de la Constitución, esta soberanía popular habrá de proceder a su análisis. Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE arrojó que, en México, existe un alto índice de subregistro, así como de personas que no cuentan con documentos oficiales con datos fidedignos, que dificulta al Estado proteger eficiente y certeramente el derecho a la identidad de la población y garantizar otros derechos consagrados en nuestra Constitución. Pues bien, esta comisión de dictamen estima que, similar a lo sucedido con los registros públicos y de personas morales,
así como de los catastros, la modernización de los registros civiles es un asunto que no puede postergarse. Más aún, que de acuerdo al derecho humano a la identidad y a ser registrado, establecido en el párrafo octavo del artículo 4 de la Carta Fundamental de la Nación, el Estado tiene la obligación de instrumentar todas aquellas medidas necesarias para su consecución. En razón de todo lo anteriormente argumentado, los integrantes de esta comisión legislativa aprobamos el presente dictamen en sentido positivo. Comisión de Puntos Constitucionales, Presidenta, rúbricas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados dentro de 10 minutos a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia.